Buenas noches, por lo menos acá en los Estados Unidos es de noche. No sé a qué hora estarán viendo esta clase, esta sesión, pero como les prometí, voy a tratar de mandarles sesiones más a menudo. Hoy continuamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y sí, técnicamente se debería llamar los hechos del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo viniendo sobre la iglesia, ya conversamos, ya hablamos sobre esto, eh, nada hubiera sucedido de lo que sucedió, ¿verdad? Todo fue obra poderosa del Espíritu Santo, convirtiendo corazones a Cristo. Pero es importante que la mitad de un curso sobre la historia de la iglesia cristiana siempre es sobre el libro de los Hechos, porque es la fundación. Y después vamos pasando a diferentes épocas en la historia de la iglesia. Pero vamos a estar un buen tiempo en el libro de los Hechos. Pero obviamente cuando terminemos Hechos ya vamos a continuar a los años que siguieron y cómo Dios utilizó a la iglesia en cada época de, de la historia humana. Amén. Bueno, oremos y comenzaremos en Hechos capítulo 7, versículo 58, donde terminamos con la presencia de uno llamado Saulo. Padre nuestro que estás en los cielos, ilumina nuestros corazones, nuestras mentes, danos sabiduría y entendimiento y guíanos, Señor, más importante, más cerca a ti, Señor, que este no sea un estudio solamente para crecer en nuestro conocimiento intelectualmente, Padre, pero íntimamente, Padre, que nuestro amor hacia Cristo y el Evangelio, Señor, crezca por medio de esta clase. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, solo para compartir un poquito sobre mí. Acá tengo los colores de Venezuela. ¿Por qué lo uso donde voy? Porque yo nací en Puerto La Cruz y me crié en Caracas hasta los 14 años. Y luego mi familia se mudó acá a los Estados Unidos. Al mismo tiempo, mis padres son peruanos, así que todo lo que están escuchando en Perú o en Venezuela, yo nunca viví en Perú, pero viajaba mucho a Perú. Pero soy venezolano, criado con familia peruana, así que tengo algo en común con ustedes, de una forma u otra. Bueno, comenzamos en Hechos, capítulo 7. Terminamos así la semana pasada, cuando mataron a Esteban. Y Hechos capítulo 7 termina de esta forma. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Wow, ahí simplemente se me vinieron varias cosas a la mente. Primero que todo, había un joven llamado Saulo. Desde jovencito, Saulo tenía este espíritu con mucha pasión por lo equivocado, pero él pensaba que lo estaba haciendo para Dios. Y eso es bien importante, que en nuestras vidas podamos identificar qué pasiones de verdad son del Espíritu Santo y cuáles son humanas o de la carne, ¿verdad? Porque cuando somos bien apasionados sobre algo,
tenemos que controlar esas pasiones y dirigirlas hacia Cristo, hacia su palabra, ¿verdad? Hay que cuidarnos de nuestras pasiones carnales. Nuestra pasión siempre debería ser Cristo. Y eso es bien importante, especialmente en el ministerio, que no nos distraigamos, especialmente cuando estamos en países donde hay una política inestable. Tenemos que mantener el enfoque en el Evangelio, en Cristo. Y eso es difícil para muchos, y está bien, es que uno tenga convicciones, obviamente, y cuando son cosas que, ideologías anticristianas y contra la palabra de Dios, es importante identificarlas y enseñar a otros a cómo identificar esas cosas, ¿verdad? Pero regresando al tema de que él era un joven. Los jóvenes son muy apasionados. Si tú convences a un joven a un propósito, ellos van a ser tus mejores aliados. Así es como funciona el adolescente. Por eso es importante el ministerio a los adolescentes también, para enfocarlos en Cristo y en la eternidad y en cosas que van a crecer, a edificarlos espiritualmente, porque si no, el mundo los va a jalar en diferentes direcciones. Si a nosotros los adultos sentimos ese jale, ¿no? Obviamente los jóvenes lo van a hacer también. Y esto muestra la facilidad que tienen los jóvenes en caer en diferentes movimientos, ¿no? Parecía el movimiento que Dios quería, porque los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, le decían a los judíos que los cristianos estaban causando problemas, ¿verdad? Entonces convencieron a Saulo, y Saulo estaba convencido que matar a cristianos era la voluntad de Dios para su vida. Y eso también es una advertencia, porque solo porque tú estás apasionado sobre algo y hasta convencido que es de Dios, puede ser que no sea. ¿Y cómo sabe uno? Siempre regresando a la palabra de Dios, obviamente. Si exalta a Cristo, si pone a Cristo de primero, o si se trata de uno mismo, si se trata de para el avance del Evangelio, entonces sabemos que eso es de Dios. Si es consistente con las doctrinas fundamentales del cristianismo, entonces sabemos que es de Dios. Entonces hay formas de discernir si nuestro deseo, pasión a alguna misión o acción es de Dios. Pero también es interesante que todo lo que uno experimenta en su vida es con propósito. El propósito de Dios para con nosotros. Aquí Saulo era joven, ¿verdad? Y él cayó en un movimiento equivocado. Eso nos ha pasado a todos en algún momento de nuestra vida, cuando nosotros decimos, no puedo creer que caí en eso, y era tan apasionado sobre eso, que de verdad es mundano, y me distrajo de las cosas eternas de Dios. Pero esto me recuerda a cuando Saulo, que luego se vuelve Pablo, le habla a Timoteo de su juventud y le dice: no dejes que nadie, ¿no?, piense menos de ti porque eres joven, pero en vez de eso, de permitir que piensen menos de ti porque eres joven,
Sea un ejemplo para ellos, para que por tu comportamiento muestres que lo que vale es madurez espiritual y no necesariamente la edad. Y Pablo pudo enseñarle eso a Timoteo porque obviamente seguro se recordaba de cómo era él. Aunque Timoteo en su juventud era cristiano, era seguidor de Cristo, igual uno tiene esas pasiones juveniles, ¿verdad? Entonces él dice, no permitas, no dejes que tus pasiones juveniles no le den razones a los mayores en la iglesia que a veces son amargados y se olvidan de mostrar el amor de Cristo, que piensen menos de ti porque eres joven. Pero si tú vives una vida ejemplar, no van a tener nada más lo que decir, ¿no? Bueno, aquí seguimos, pero todas estas cosas son importantes y prácticas también para el ministerio y para consejería también a los jóvenes en cuanto a las cosas que se involucren o algo que de repente se apasionen mucho sobre algún movimiento, algún club o alguna organización que se estén involucrando. Hay muchas voces que están compitiendo por el corazón de nuestros jóvenes. Y por eso yo creo en la importancia del ministerio a los jóvenes también, de guiar sus corazones en el camino del Señor. Amén. Entonces, aquí estaba Saulo. Y él, vamos a continuar en el capítulo 8. ¿Qué hizo Saulo? Y Saulo consentía en su muerte. Él aprobó la muerte de Esteban. Este es el pasado del gran apóstol Pablo. ¿Cuál es tu pasado? ¿Cuál es tu pasado? Y mira lo que dice aquí que Saulo hacía, porque no es Pablo todavía. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, una gran persecución a los cristianos en Jerusalén. Y esto es consistente con la historia, porque la Biblia es historia y consistente con la historia antigua. Dice aquí entonces, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces los apóstoles se quedaron por un tiempo, ¿ok? Porque acuérdate que el mandato de Cristo era, serán mis testigos en Jerusalén primero. No era tiempo de moverse todavía, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. Uno tiene que ser paciente hasta en sus deseos de predicar la palabra. Uno dice, yo quiero ser misionero al continente de África. Yo quiero ser misionero a este pueblo que está lejano y apartado de la civilización en algún rincón de Venezuela que nadie ha llegado. Me parece bien que tengas ese deseo. Ese es un deseo bondadoso y que glorifica a Dios. Pero uno entrega ese deseo a Dios, porque hay que saber decir, pero Señor, tú me has mandado a este lugar, en este momento, por ahora. Y hasta que tú seas el que me muevas, yo no me voy a mover de mi misión, ¿verdad? Entonces, aunque la persecución se intensificó, los apóstoles se quedaron. Porque las cosas se ponen difíciles no quiere decir que no estás en la voluntad del Señor. Eso es bien importante. Hay algunos cristianos que dan malos consejos y dicen, mira, todo te está saliendo mal. Yo no sé, eso puede hacer
que no estás en la voluntad del Señor porque Él no te está bendiciendo. No, de ninguna manera. A veces, porque estás en la voluntad de Dios, las cosas se ponen más difíciles. Porque porque cuando el Señor te llama y tú lo obedeces en su llamado, el enemigo no está feliz y él quiere desanimarte. Y lo va a hacer intensamente. Entonces aquí continúa. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel o los mataba. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. No paraban. Nada los detenía de la misión a que Dios lo ha llamado. Y ese tiene que ser la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, que de perseverancia, porque el ministerio es difícil. A veces hay mucha soledad en el ministerio. El gran predicador, a que le dicen el príncipe de los predicadores, a los finales de los 1800 en Inglaterra, Charles Spurgeon, él sufría de depresión y él lo admite. Y él decía, una de las cosas más difíciles es que en el medio de mi depresión yo igual me tenía que parar detrás del púlpito y predicar la palabra de Dios para edificar, para exhortar, para guiar, para a veces retar a la iglesia. Y eso es bien difícil. Pero si uno en el medio de su depresión o su momento débil persevera con el poder de Dios, el Señor es fiel y te dará la fuerza para continuar fielmente en el ministerio al cual te ha llamado. Así que adelante, siempre, en el nombre de Jesús, predicando su palabra y el evangelio. Y entonces aquí está, este es el pasado del apóstol Pablo. Y es este mismo Pablo que luego, y vamos a hablar más de eso en el futuro, sobre las cartas de Pablo, que vienen a ser bastantes libros del Nuevo Testamento. Pero en el libro de Romanos, ahora que tienes en mente el pasado de Pablo, le da más peso. O sea, la palabra de Dios siempre tiene peso, pero conociendo toda la palabra de Dios y el contexto de la vida, el pasado, el presente de Pablo, cuando él escribe, en Romanos capítulo 8, versículo 1, y él dice esto sobre nuestra posición en Cristo, y dice este versículo conocido: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Eso es algo que Pablo de verdad creía y era su sostén, lo sostenía especialmente en esas noches de recuerdos. Ustedes no piensan que Pablo no tenía recuerdos de su vida como Saulo, especialmente si puso en la cárcel y mató a mujeres, niños inocentes, hombres, y simplemente por ser seguidores de Cristo.
Y después que Cristo encuentra a Saulo y lo transforma, Pablo igual tiene recuerdos del pasado, pero él sabe su identidad en Cristo, que en Cristo ya no hay condenación. Y él de verdadmente lo creía, y él descansaba en esa realidad, en esa posición que tenemos en Cristo. Entonces, hermanos, cuando el enemigo les recuerde su pasado, ustedes recuerden su identidad en Cristo. Cuando el enemigo trate de avergonzarlos por algo del pasado, ustedes recuerden que Jesús se llevó nuestra vergüenza que viene por el pecado. Amén. Entonces, por eso es importante estudiar la historia de la iglesia, porque uno ve a estos hombres que Dios usó y lo que eran y lo que el Espíritu Santo hizo por medio de ellos. Ustedes y yo también somos productos del poder del Espíritu Santo. Tenemos pasados que no son muy bonitos, que hasta hoy nos trae un poco de pena o vergüenza, depende qué palabra usen. Pero tienen un pasado que a veces uno no tiene, está bien, trae humillación a veces. Pero cuando uno se humilla ante Cristo y recibe su perdón, ya no quiere el Señor que caminemos humillados, sino redimidos, amén, y perdonados para siempre. Y esa posición en Cristo no cambia. Y tienen que entender que Pablo, que vivía con estos pesos, descansaba en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es real y el perdón de Cristo es verdadero y es real. Él nos quita y nos remueve la culpa. Amén. Entonces aquí continuamos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando uno ve en el ministerio una necesidad, ese es el momento donde, si tú tienes el don para ayudar en esa necesidad y proveer para esa necesidad, el Señor quiere que actuemos. Si tú tienes un don de enseñar a niños y la congregación donde tú estás ahora o estés en un futuro está lleno de niños y no hay ninguna persona que quiera ministrar la palabra de Dios a esos niños, ¿qué crees que el Señor quiere que hagas? O ministerio a las damas, o a los hombres, o a los jóvenes, o a los adolescentes. ¿Cuál es la necesidad? Entonces, acá Esteban murió. Y entonces aparece Felipe. Aquí dice, en el capítulo 8 de Hechos, entonces en el capítulo 8, versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahora viene Felipe, ¿verdad? Esteban murió, pero siempre hay alguien que el Señor ha preparado para continuar la obra. Descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad.
Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Esto es bien importante para entender la historia de la iglesia y la obra de Cristo en medio de la iglesia. Cristo te puede sanar. Cristo quiere que oremos por los enfermos. Pero ese poder individual para la sanidad o para los milagros que Dios le dio a sus discípulos para darle credibilidad al mensaje del evangelio de Dios. Amén. No les dio ese poder para hacer un show o para traerse atención a uno mismo. Los apóstoles y los discípulos de la época de la iglesia en el libro de los Hechos, Dios les da este poder para darles credibilidad, porque acuérdense que la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, no había sido escrito todavía. Está siendo escrito mientras suceden estas cosas, ¿verdad? Estas obras del Espíritu Santo. Ahora tú y yo tenemos la palabra de Dios como nuestra autoridad, como nuestra credibilidad. Lo que nos da credibilidad es siempre y cuando prediquemos la palabra, tenemos credibilidad. Amén. Pero en este momento, ¿cómo tenían a uno que podía hacer magia? Entonces, ¿cómo creían que el mensaje de Felipe, del evangelio, del reino de Dios y el nombre de Jesucristo resucitado era el mensaje verdadero? Dios le daba la habilidad de hacer milagros. Amén. Disculpen ese sonidito, es la alarma de fuego de mi casa que está baja de baterías, de pilas. Así que denme un segundo, voy a tratar que no interrumpa más. Y regreso con ustedes, 30 segundos. Disculpen. ¿Ves? Todo el mundo, no importa en qué país estés, tienen que tratar con esos fallos de la tecnología. Bueno, entonces, eso es bien importante aprender cuando uno estudia la época en que la iglesia está. En esta época en la que estamos, nuestra credibilidad viene de la palabra de Dios. Siempre y cuando prediquemos de la palabra, tenemos el poder de la verdad. También creyó Simón mismo sabía que su magia no era de Dios. Y él también creyó en Jesucristo, se volvió discípulo de Cristo. Amén. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Otra vez, el Espíritu Santo ya había venido sobre la iglesia, y cuando uno recibe a Cristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar con nosotros. ¿Por qué pasaba esto en este momento? Porque no todos estuvieron presentes en el día de Pentecostés, pero nosotros tenemos la palabra de Dios como el testigo que el Espíritu Santo viene a vivir con nosotros. Así que no necesitamos a que un pastor ponga sus manos sobre nosotros y veamos visiblemente el Espíritu Santo entrando con nosotros, porque la autoridad de la Biblia es suficiente. Pero en este entonces la Biblia no había sido escrita. Entonces Dios le dio este poder y usó a los apóstoles para que los que le daban su vida a Cristo, que no habían estado presentes en el día de Pentecostés, vean la realidad que ahora el Espíritu Santo mora en ellos. Entonces, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Ay, Simón. ¿Qué le pasó a Simón? Esto es bien interesante y voy a terminar con este punto. Él le dice, otra vez esto comprueba lo que le estoy diciendo, que el Señor le daba esta autoridad para que tengan credibilidad a lo que Él escogía. Entonces Simón no tenía a Simón no le había dado ese don en ese momento, ¿verdad? Porque él estaba utilizando a Felipe, ¿verdad? Pero Simón se puso a seguirlos por los milagros. Y después nos damos cuenta aquí que esa era la razón por que él estaba haciéndose que era seguidor de Cristo. Eso se ve mucho de eso hoy en día. ¿Por qué uno viene a Cristo? Porque quiere ser sanado, o porque quiere un milagro en su vida. Pero uno viene a Cristo porque el Señor le ha mostrado su pecado, y uno se arrepiente y pone su fe en Cristo y recibe su perdón y comienza su relación eterna con Dios como Padre por medio de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Entonces, aquí está Simón. Yo quiero este poder también, ¿verdad? Es bien importante identificar los falsos profetas que pretenden ser uno de nosotros, pero sus intenciones son otras. Este poder puede ser un poder financiero, y hay muchos falsos profetas hoy en día que les gusta el ministerio porque lo ven como negocio y hacen tanto dinero que ellos felices de hacer, de proveer el pan de cada día a su familia, pretendiendo ser llamados al ministerio porque su congregación trae mucho dinero, y entonces ellos siguen fieles en el ministerio, no porque fueron llamados o por fidelidad al evangelio o a Cristo, pero simplemente por ganancia. Hay que guardar nuestros corazones de eso. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.
Y por eso es importante entender el poder de la sanidad, el poder de milagros viniendo de una persona, digo, ¿no? Obviamente Dios tiene ese poder, y si uno ora por otro, Dios puede escoger mostrar su poder de sanidad, de milagros, etcétera. Pero aquí, como Pedro le dice a Simón, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Dios no está feliz con aquellos que dicen que Dios solo va a sanar tu enfermedad si vas al servicio de sanidad que está promoviendo la iglesia tal, promoviendo al pastor tal que tiene poderes de sanidad. Porque el Señor no necesita ser puesto en una caja en un límite de tiempo. Vengan a ser sanados entre 6 y 8 de la noche por el profeta tal. Ustedes han escuchado esas propagandas, estoy seguro, ¿verdad? Pero así no funciona el don de Dios. Cuando Dios decide sanar y mostrar su poder por medio de milagros, lo hace cuando Él quiera. Cuando Él quiere. Nosotros no podemos controlar sus milagros con dinero, siendo famosos. Algunas veces la gente cree que uno puede llegar a más personas con el evangelio porque es famoso. Un actor de cine que se vuelve cristiano, uno cree, ay, qué chévere, que ahora sí él va a poder llegar a muchas almas. El Señor no necesita esas cosas. Él escoge de vez en cuando usar gente famosa, a usar atletas famosos. Pero ¿sabes qué? Él te ha escogido a ti, Él ha escogido a mí. No somos famosos, pero para Él sí somos conocidos. Somos conocidos por nuestro Padre, por medio de Cristo Jesús. Y eso es lo único que importa. El saber que Dios nos conoce, Dios nos ha llamado y Dios obra por nosotros y el ministerio al cual Él nos ha llamado por medio de su poder y su Espíritu Santo. Y aquí terminamos. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto de Dios. Bien importante. ¿Dónde está tu corazón? ¿Por qué estás en el instituto bíblico? Porque quieres saber más, poder contestar más preguntas que tu prójimo, que tu hermano, tu hermana en Cristo. Porque quieres sentirte que tienes mucho conocimiento. ¿Por qué? Dios conoce tu corazón. En el ministerio es bien importante que guardemos nuestros corazones del enemigo, de la carne, ¿verdad? De las tentaciones del mundo, y que nos enfoquemos y seamos fieles a nuestro llamado de predicar y enseñar el Evangelio y la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, qué increíble es, qué asombroso el ver que lo que nosotros estamos experimentando hoy en día en la iglesia de Cristo es similar a la iglesia de Hechos. Pero el Dios que servimos es el mismo. El Evangelio que predicamos es el mismo. Sobre el mismo Salvador,
que fue crucificado por nuestros pecados y el tercer día resucitó y está sentado reinando a la diestra del Padre. Y cuando lo recibimos como Salvador y Señor, viene a reinar en nuestros corazones. Y empezamos nuestra relación con Dios como Padre y nosotros hijos de Dios. Padre, guarda nuestros corazones, que te seamos fieles y que no nos distraiga nada, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga y ya les mandaré el próximo video, la próxima sesión, la próxima clase, continuando la vida de Saulo. Todavía es Saulo, pero ahí vemos a los que, mientras Dios estaba obrando en la vida de Saulo, él tenía a Felipe, ¿verdad? A Esteban primero, perdió la vida, pero recuerden, nadie puede acabar con los planes. El plan de Dios continúa. Amén. Nosotros no somos indispensables, eso es bien importante, que no nos creamos eso, ¿verdad? Pero Dios, por su gracia, ha escogido usarnos como sus instrumentos. Seamos fieles. Amén. Dios los bendiga.